noches. Vamos a la sesión. Ah, ya me estoy grabando. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Sí pudieron presentar todos? Buenas noches, sí, maestra. Que vi que algunos tutores mencionaron que había alumnos que mandaron en la plataforma. No le escuché bien, que mandaron qué. Mensajes, compañeros, alumnos, donde decían que la plataforma lo sacaba, que al momento de estar intentando presentar el examen lo sacaba de la plataforma. Pues yo presenté todos mis exámenes y no tuve ningún problema. Okay. No sé, sí, yo creo, pudiera ser. Yo creo que a lo mejor el último día, no sé, a lo mejor hubo mucha gente presentando al mismo tiempo y eso provocó, pero no, bueno, a mí no me llegó ningún mensaje de mis alumnos donde dijeran que tuvieron problemas. Espero que no hayan tenido nadie ese. No, de hecho, el maestro de matemáticas dijo que si no estaban conforme con su calificación que podían volver a presentar el examen. Dije, ah, qué padre, ¿verdad? Pero pues no era mi caso, ¿verdad? Ajá. Mire. Y a mí como me marcaba directamente que únicamente era un solo intento, sí, yo dije no. A lo mejor él les habilitó otro. Puede ser. Quizás, yo creo que sí, porque sí estaba abierto para matemáticas. Ah, ok. ¿Usted qué carrera lleva? Licenciatura en Derecho, sí. Ah, ok, lleva matemáticas. La que me preocupa mucho es la maestra de personas y familia, que no sube las calificaciones y eso me mortifica mucho. ¿Y ya le mando mensaje? Uy, como 8 mensajes y no me contesta, ya está su correo y nada, y digo, ay Dios, no sé cómo funciona esto. Pues es que se supone que es un marco, es un límite de tantos, no sé cuántas horas son o cuántos días. Sé que son 12 para contestar sus mensajes, pero las calificaciones, no sé. Yo regularmente, pues a veces hay ocasiones que no me han aparecido actividades. Nosotros al momento de revisar las actividades aparecen filtros, aparece pendiente de calificación, aparece el filtro de todas las actividades enviadas y otro apartado que dice sin filtro. Entonces, yo estaba manejando revisar con el filtro de pendiente de calificación, pero después me percaté que hay veces que hay calificaciones pendientes que no aparecen en ese filtro. No sé si puede ser lo que está pasando con tu maestra. Que no... Vamos a suponer, de 4 trabajos yo no mandé uno, pues de los 3 no, o sea, 0 calificaciones, nada más me aparece la del examen parcial. Y se me hace muy raro, pero la clase que tuvimos con ella aseguró que más tardar para el día 28 del mes pasado. Okay. Ya O sea, las iba ella a sabe tener, esa porque situación. todos los que estaban Esperemos y no tengamos problemas. No, pues en todo caso, ahí usted tiene su constancia de que tiene su tarea ya aparece enviada. O sea, tanto en su plataforma como en la de la tutora ya aparece recepcionada. Pues sí, algo pasa, yo creo que algo le ha de pasar porque se me hace muy extraño. Sí, pues sí, como quiera, sí ya cuántas semanas llevamos, 6 o 7, ¿esta es la semana 7? Esta es la semana 7. Ya son bastantitos como quiera. Sí, pues a ver qué pasa. Bueno, esta semana ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Ya les aparece. Sí. Sí, ahí va. Ajá. Ok, bueno, esta semana vamos a ver 2 unidades, que es la unidad 12 y 13, sin más, bueno, capítulos, si mal no me equivoco, nada más déjenme, voy a donde está la semana 7, es posterior parcial, aquí está. Es el capítulo 12, que es supuestos y hechos jurídicos, y el capítulo 13, que son principales teorías acerca del derecho subjetivo. Para esta semana nos corresponde una actividad y un foro.
En la actividad, yo les estoy solicitando que me realicen en una presentación de PowerPoint los conceptos principales relativos al capítulo 12, que es el supuestos y hechos jurídicos. Ustedes van a dar lectura al capítulo, ustedes sacan un tipo resumen con los conceptos principales, y esos conceptos principales o más relevantes, quiero que los pongan en su presentación de PowerPoint y agregar imágenes alusivas, ponerle, pues obviamente a cada diapositiva un diseño, y en eso va a consistir su actividad. Esta actividad vence el domingo 8 a las 11:55. Y en lo que corresponde al foro, el foro va a ser relativo al capítulo 13. Igual ahorita les voy a dar un resumen del capítulo 12 y 13, que ahorita al terminar de explicarles el foro. El foro 3 va a abarcar el capítulo 13, que nos habla del derecho subjetivo. El capítulo 13 es principales teorías acerca del derecho subjetivo. Ahí nos mencionan unos autores, déjenme, de hecho aquí creo que lo tengo abierto, la unidad 13. Aquí inicia, nos empiezan manifestando diversos autores, por ejemplo, nos dice tesis de Bernardo, y luego nos menciona, nos señala la tesis de Bernardo en cuanto al derecho subjetivo, y luego nos menciona lo citado, el concepto o en sí, lo que menciona Rodolfo Yering sobre el derecho subjetivo, y luego también nos menciona, creo que está abajito, la teoría ecléctica. Entonces, quiero que me lean la tesis de Kelsen, quiero que ustedes me analicen lo que esos autores mencionan en relación al derecho subjetivo, y que ustedes me digan cuál es la que consideran más completa de estos autores, la definición que ustedes consideran que es la más completa, la que más nos especifica el concepto, y por qué. Eso es lo que voy a valorar en el foro. O sea, que ustedes pueden analizar esos conceptos de cada autor, nos digan, para mí la más acertada es la postura de Kelsen relativo al derecho subjetivo y por esta circunstancia. Entonces, esa va a ser su participación en el foro. Y el foro también tiene como fecha de vencimiento el 8 de noviembre. Igual ahí les estoy anexando un material de apoyo que también nos habla sobre el derecho subjetivo, para que también lo chequen y ya puedan darle contestación al foro. ¿Sí? Entonces, aquí, como les dije, nuestra semana 7 corresponde al capítulo 12, que es supuestos y hechos jurídicos. Y vamos a ver que el supuesto de derecho es una hipótesis contenida en una norma. ¿Qué quiere decir una hipótesis? Pues en sí el supuesto de derecho es lo que nos dice el artículo o la norma que está establecida en la ley. Es en sí lo que nos menciona o lo que hace referencia. Y el hecho es ya el realizar dicha hipótesis o lo que nos establece la norma. Entonces, cuando ustedes vean esta diferencia, el supuesto es en sí lo que dice el artículo, lo que establece la norma, y ya el hecho ya es la realización de dicha norma o la realización de tal precepto, ¿sí? Aquí nos dice, el supuesto es comúnmente definido como un hecho que produce un efecto jurídico. ¿Qué quiere decir? Una cosa es lo que es la hipótesis que establece la norma, y ya cuando nosotros hacemos ese hecho jurídico, ya cuando realizamos esa acción o ese precepto que nos dice la norma, esto nos va a producir un efecto jurídico, o también llamado una consecuencia jurídica.
aquí también nos referimos. Supuesto jurídico es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma, ¿ok? Podemos decir como una hipótesis, déjenme les puedo poner un ejemplo, si nos vamos nosotros al Código Civil de Nuevo León. Código Civil de Nuevo León. Okay. Igual, no sé si ya se los había comentado, pero ustedes cualquier código, cualquier ley que ustedes quieran verificar o que en alguna otra materia les pidan, siempre saquen ustedes ese código o esa ley de la página del Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque siempre aquí va a venir la más reformada o la última que viene en sí con las últimas modificaciones que se le hayan hecho. Ya ustedes pueden descargarlo, ya sea si lo quieren en PDF o en Word, para poderlo ver, porque si se dan cuenta, al momento de que yo abro este Código Civil, aquí me hace mención, última reforma el 26 de octubre del 2020. O sea, estamos hablando que no tiene ni un mes que se hizo una reforma a este Código Civil. Entonces, si ustedes a lo mejor dicen, ay, me encargaron ver un artículo del Código Civil, pero no lo sacan de esta página, de la página del Congreso, la sacan de alguna otra página de Internet, pues obviamente corremos el riesgo. Ya obviamente esto se tendría un efecto más fuerte si en dado caso ya estamos nosotros en nuestra práctica profesional, si somos litigantes o algo, y nos ponemos a ver un código que no esté actualizado, pues obviamente va a tener una consecuencia de que vamos a hacer a lo mejor fundar nuestra acción en un artículo que ya no está vigente. Entonces, por eso siempre hay que ver, cuando vayamos a ver algún reglamento, algún código, siempre optar por el que esté más actualizado. Aquí les abrí el código porque quiero hacerles un ejemplo de qué nos referimos nosotros al hablar de supuesto jurídico y el hecho ya en sí jurídico. Por ejemplo, si aquí nosotros nos ponemos, a ver, buscar arrendamiento, quiero establecerles un ejemplo que sea común para que sea más común y de algo que ustedes conozcan más o que sea más fácil de identificar. Cuando nosotros hablamos de la figura de arrendamiento, no sé si ya lo vieron ustedes en otra materia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la figura jurídica de arrendamiento? No sé si ya están viendo derecho civil, ¿no? Creo que no, maestra. Cuando hablamos de arrendamiento, de la figura de arrendamiento, es lo que comúnmente decimos renta. Cuando nosotros ponemos en renta una casa, un inmueble, a esa figura es un arrendamiento, ¿ok? El código así nos lo marca el arrendamiento. Aquí nos menciona, hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Y luego aquí ya nos especifica otras cosas. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a habitación y de 40 para fincas destinadas a comercio y de 50 para fincas destinadas al ejercicio de una industria. ¿Ok? Igual aquí, dentro de la figura del arrendamiento, creo que aquí deben de más, hay dos personas que entran dentro, aquí lo vamos a ver, derechos y obligaciones del arrendador, y aquí nos dice, el arrendador está obligado a entregar al arrendatario. Cuando nosotros hablamos del arrendador, es la persona que está en sí rentando el inmueble, ¿ok? Y al arrendatario, la persona que lo está, obviamente, rentando, ¿verdad? Entonces, este es nuestro precepto aquí donde estamos especificando, donde estamos hablando del arrendamiento. Esto sería nuestro, dice, todo juicio normativo, no voy a
Supuestos y hechos jurídicos. El supuesto de derecho es la hipótesis. ¿Qué es nuestra hipótesis? Pues esto que nos están manifestando. Hay arrendamiento cuando dos personas se obligan recíprocamente, una a conceder el uso de una cosa y la otra a pagar por ese uso un precio cierto. Esta es la hipótesis o lo que llamamos nosotros el supuesto de derecho. Esto es lo que nos establece la norma, ¿ok? Entonces, ¿qué sería el hecho? El hecho, nosotros estamos hablando ya la realización de esa hipótesis. Pues obviamente el hecho, ya la realización sería obviamente una renta, un arrendamiento en sí, que una persona, por ejemplo, yo le rente mi casa a alguien más y esa persona me pague una renta. Eso ya sería un hecho jurídico, ¿sí? Para que ustedes entiendan y vean la diferencia entre el supuesto que nos dice la norma así tal cual. Este es el supuesto jurídico, lo que se establece cuando se presenta el arrendamiento. Y el hecho jurídico ya es en sí la acción de realizar este supuesto. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sí. Okay. Porque yo dije, no quiero que se vayan a revolver o digan, ¿cómo que el supuesto? ¿Cómo que la hipótesis? Porque como les digo, nuestro libro base nos habla con muchos tecnicismos y hay veces que una explicación, por ejemplo, es la hipótesis contenida en una norma, pues a lo mejor no me iban a entender muy bien a qué se refería, pero entonces ya con este ejemplo, ya nosotros sabemos que el supuesto es en sí lo que literalmente nos dice la ley o nos dice el reglamento o el código, y el hecho ya es en sí la realización de esta acción que nos marca la ley. Ese es el hecho jurídico. ¿Okay? O sea, ya la operación del arrendamiento. Sí. Sí, ya en sí la materialización de esa hipótesis que nos marca la ley. ¿Sí? Aquí también nos menciona, el supuesto es comúnmente definido como un hecho, o sea, aquí tenemos la palabra, es un hecho que produce un efecto jurídico. ¿Por qué nos va a producir un efecto jurídico? Porque de hecho aquí nos mencionan nuestro mismo código. Aquí al final, cuando ya nos hacen mención de los derechos y obligaciones, esto ya sería nuestro efecto jurídico. ¿Qué nos produce como efecto jurídico este hecho? El ya en sí materializar el arrendamiento. Pues obviamente las consecuencias jurídicas son obligaciones, tanto para la persona arrendadora, tanto derechos como obligaciones para la persona arrendadora, para la persona que está rentando el inmueble, como para el arrendatario, que es la persona que va a estar viviendo en ese lugar pagando una renta. Aquí no lo menciona. Derechos y obligaciones del arrendatario. ¿Ok? Eso sería nuestro efecto jurídico. Después de haber realizado el hecho o materializar lo que nos dice la norma, eso sería nuestro efecto jurídico. Tener unos derechos y obligaciones al realizar esa acción. ¿Sí? Aquí nos menciona también, existe un nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto nos impone. Obviamente, porque hay un nexo, porque hay una relación entre que se realice la acción y los deberes. Porque obviamente, si nosotros no materializamos esa hipótesis que nos dice la norma, obviamente si nosotros no hacemos la figura del arrendamiento, si nosotros no materializamos una renta, no vamos a obviamente tener los deberes y derechos que vienen relacionados a esa acción. Por eso nos dice que hay un nexo. Si no realizamos la acción que nos dice la norma, obviamente, si no hay esa acción, no va a haber esa consecuencia de que nazcan los derechos y deberes que ahorita les mencioné como ejemplo. Nos menciona entre las consecuencias que dan origen a la producción del supuesto jurídico. ¿Cómo qué consecuencias podemos tener? Podemos tener consecuencias jurídicas de nacimiento, transmisión, modificación, extinción de facultades y obligaciones.
¿Qué me refiero cuando digo nacimiento, transmisión, modificación? Estamos hablando de derechos o de obligaciones. Aquí serían las consecuencias jurídicas, serían consecuencias de nacimiento, porque van a nacer unos derechos y obligaciones, tanto para el arrendador, que es la persona que va a rentar su casa o su inmueble, como para el arrendatario, que es el que va a estar viviendo ahí pagando una renta. Entonces, serían unas consecuencias de nacimiento. Si fueran consecuencias de transmisión, a lo mejor nosotros estaríamos hablando de otra figura como una donación o como una herencia, que ahí sería transmitir derechos a otra persona. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. Y si hablamos de extinción de facultades y obligaciones, podríamos a lo mejor relacionar como un ejemplo un divorcio, a lo mejor que ya ahí se extinguirían las obligaciones entre los consortes o entre los ex esposos. Obviamente, al disolver el vínculo matrimonial, se realizaría una extinción de obligaciones. ¿Qué quiere decir la extinción de obligaciones? Que obviamente ya no estarían obligados el uno con el otro bajo esa figura de pareja o de esposos. Obviamente, si tienen hijos, sí seguirían las obligaciones con los hijos, pero ya respecto a ellos como pareja y como consortes, se extinguirían esas obligaciones, ¿ok? Por eso decimos que estas consecuencias son las que se pueden presentar al producirse un supuesto jurídico. Pueden ser consecuencias de nacimiento de derechos y obligaciones, o transmisión de derechos y obligaciones, o modificación de derechos y obligaciones, o puede darse inclusive la extinción de facultades y obligaciones. Ok, bueno, aquí como ya les mencioné en la diapositiva de arriba, dice, algunos autores comparan el vínculo que une los supuestos y las consecuencias con la relación de causa y efecto. Es lo que yo les mencionaba aquí arriba, que obviamente la causa sería realizar la hipótesis que nos dice la norma, y el efecto serían los deberes y los derechos que nacen al realizar dicha hipótesis o dicha conducta jurídica que nos menciona. Y aquí podemos ver un tipo, como una secuencia de los pasos que se realizan o cómo se conforma en sí el procedimiento que les dije ahorita. Lo primero, el primer paso es el supuesto jurídico. El supuesto jurídico, nosotros hablamos de lo que nos dice la norma. Como nos regresamos al ejemplo que vimos aquí del arrendamiento. Aquí está. Este es nuestro supuesto jurídico, una simple hipótesis de en qué consiste el arrendamiento en sí. Eso es nuestro primer paso. El segundo paso sería la realización de este supuesto, que sería ya materializar nuestra conducta, ya es materializar esa hipótesis y pasarlo ahora a ya realizarlo y hacer una acción, y hacerlo que ya no sea una simple hipótesis, sino que ya sea en sí una acción jurídica. La tercera son las consecuencias que traen consigo realizar esa figura jurídica, ya actualizarse o crear esa figura jurídica. Y la cuarta sería la realización o no realización de las consecuencias jurídicas, porque se puede dar este ejemplo que nos dan. Una cosa es que se actualicen las consecuencias y otra es que se realicen o no se realicen. Puede darse un ejemplo aquí, por ejemplo, que este es mi supuesto del arrendamiento, yo ya lo voy a materializar, voy a hacer el hecho jurídico de arrendar mi inmueble, y nace como consecuencia jurídica mía, nace como consecuencia jurídica del arrendatario, que es la persona que me va a rentar, que nos vamos a sus obligaciones aquí. El arrendatario va a estar obligado a satisfacer la renta. ¿Qué nos da a entender a satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos?
que él va a realizar el pago en la forma y los tiempos convenidos, pero que le nazca a él esta consecuencia de derecho no quiere decir que la realizo, que la va a realizar, puede ser que no la realice. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no pague en el tiempo o forma en la que se fijó, puede ser que inclusive no pague la renta, o sea, el que se dé esa consecuencia no quiere decir que se vaya a cumplir, ¿verdad? Por eso aquí nos marca como un cuarto paso, que puede ser la realización o no realización de las consecuencias jurídicas que trae esa acción. Nos dice, las acciones del hombre se consideran hechos jurídicos que se pueden dividir en lícitos e ilícitas, esos hechos jurídicos. Obviamente, cuando son hechos jurídicos lícitos, nosotros hablamos de hechos conforme a la ley, y cuando son hechos ilícitos, son circunstancias contrarias a la ley, contrario a lo que la ley nos expone. ¿Qué puede ser contrario a la ley en este ejemplo que estamos haciendo? Pues obviamente, si la ley me está marcando que el arrendatario está obligado a satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos, la acción ilícita o en contra de la ley sería que él no cumpla con esta situación, que él no cumpla con esa obligación que le nació. Y pues obviamente a mí me tocaría ejercer la acción legal para hacer, ya sea que se dé por concluido el contrato, o yo igual rescindir del contrato, pero eso sería una acción ilícita. ¿Por qué? Porque va contrario a lo que la ley me está obligando. Dice, cuando son lícitas y su finalidad es la creación, transmisión, modificación o extinción de obligaciones y derechos, se denominan actos jurídicos. Por eso les mencionaba, esto es un acto jurídico. El hecho de realizar la figura del arrendamiento y crear extinción de obligaciones y crear obligaciones y derechos, ya con eso nosotros estamos hablando que yo si estoy rentando un inmueble, yo ya estoy realizando un acto jurídico, porque es un acto jurídico lícito, porque es algo que me marca la ley me establece la figura del arrendamiento, y porque con esa acción yo estoy creando derechos y obligaciones. Entonces, el hecho de que yo rente o ponga en arrendamiento un inmueble, lo podemos decir que es un acto jurídico. Aquí nos dice, los actos jurídicos, a su vez, pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Qué significa unilaterales? Unilateral, nosotros vamos a hacer referencia cuando es para una sola persona el derecho u obligación. Y bilaterales, cuando los derechos y obligaciones intervienen dos personas. En este ejemplo, dos personas o más. En este ejemplo que yo les estoy mencionando del arrendamiento, obviamente estamos hablando de que es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque no solamente está obligado una persona, aquí los obligados van a ser dos, que va a ser el arrendador, la persona que está rentando, en este caso, el inmueble, o la casa, o la que está rentando una cosa de su propiedad, y la otra persona que está obligado es el arrendatario. Entonces, al ser más de una persona, este acto jurídico es bilateral, ¿ok? Tienen derechos y obligaciones más de una sola persona. Ahora voy a hacer, eso es en cuanto al capítulo 12. En cuanto al capítulo 13, como les mencioné, el capítulo 13 nos abarca únicamente el concepto relativo a derecho subjetivo. Entonces es más corto. Acá sí nos establece, sí es un poquito más largo porque nos establece pues lo que es el supuesto jurídico, lo que es el hecho jurídico, las consecuencias del hecho jurídico, y nos menciona también clasificaciones. Y aquí, el capítulo 13, únicamente lo que queremos desmenuzar en sí es el concepto de derecho subjetivo. Vamos a iniciar diciendo que nosotros, al hablar de derecho objetivo, que creo que ya lo habíamos mencionado, si mal no me equivoco en otro capítulo, el derecho objetivo, cuando hablamos de derecho objetivo, nosotros hacemos referencia al conjunto de normas jurídicas que componen el sistema de derecho en México.
¿Cuál es el conjunto de normas jurídicas que componen el sistema de derecho en México? Pues todas las normas y leyes que son aplicables en nuestro país, desde la Constitución, desde el Código Penal, desde el Código de Procedimientos Civiles, desde la Ley Federal del Trabajo. Todo el conjunto de normas jurídicas es derecho objetivo. Eso es lo que nos corresponde al concepto de derecho objetivo. Y en cuanto a derecho subjetivo, cuando nosotros estamos hablando de derecho objetivo, ustedes van a hacer la relación que es el derecho relativo al sujeto. Por eso aquí nos dice, resulta importante saber que el derecho subjetivo recibe este nombre porque se refiere al sujeto, es decir, a la persona a quien se le otorga la facultad que le confiere la norma jurídica. Cuando hablamos de norma jurídica, estamos hablando de derecho objetivo. Entonces, derecho objetivo es en sí la norma y el derecho subjetivo hace referencia a quien se le otorga esa facultad, el sujeto. El derecho subjetivo nos hace referencia a que es la facultad de exigir determinado comportamiento positivo o negativo de la persona a persona que se halla enfrente al titular. El derecho subjetivo es una posibilidad de acción de acuerdo con un precepto o, en otras palabras, la autorización concedida a una persona. ¿Ok? Igual podemos hacer el ejemplo con este mismo figura de arrendamiento. Si nos están diciendo que el derecho subjetivo es la facultad de exigir determinado comportamiento positivo o negativo de la persona, personas que se hallan frente al titular, pues en dado caso podemos decir que yo como arrendador, que soy el dueño del inmueble que se está rentando, yo tengo mi derecho subjetivo a cobrarle una renta al arrendatario. De hecho, aquí vamos a donde está el arrendador. Vamos a los derechos y obligaciones. Aquí nos dice de lo que está obligado. Y ahora vamos a ver a los derechos. Arrendatario, del arrendador. Sí. El arrendatario está obligado a satisfacer la renta. Entonces, aquí, como derecho subjetivo, esta facultad de exigir al arrendador, al arrendatario, que haga el pago de esa renta en tiempo y forma convenidos, eso constituye su derecho objetivo. Esa es la facultad que le da la norma jurídica al arrendador. ¿Sí? Por eso nos dice aquí, es la facultad de exigir determinado comportamiento positivo o negativo de la persona que se halla enfrente al titular. Aquí podemos hablar que el titular, como el arrendador como titular, como dueño del inmueble que se está rentando, tiene esa facultad de exigir al arrendatario que se le satisfaga esa renta o se le haga ese pago. Igual podemos poner otro ejemplo, cuando se haga algún préstamo, el derecho subjetivo obviamente de la persona que hizo ese préstamo, en otras palabras, del acreedor, es la facultad de exigirle al deudor que se le realice el pago del dinero numerario que se le dio. Entonces, en eso consiste su derecho subjetivo, es la facultad que le da la norma al titular de este derecho, que en este caso sería en este ejemplo que les digo, al acreedor o a la persona en sí que prestó una cantidad de dinero, de exigirle a otra un determinado comportamiento, que en este caso, pues obviamente sería el pago. En eso consiste el derecho subjetivo. Ustedes cuando escuchen hablar del derecho subjetivo es la facultad que la norma establece al titular de un derecho, a los sujetos o a las personas para poder exigir un derecho. ¿Ok? El derecho subjetivo es una posibilidad de acción de acuerdo con un precepto o, en otras palabras, autorización concedida a una persona. ¿Ok?
Esa es la autorización que le da la ley a un sujeto. Ese es el derecho a eso se le llama, derecho objetivo, subjetivo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda relativa a los temas de los capítulos que va a abarcar esta semana? No. Entonces, el foro 13, el capítulo 13 va a ser únicamente para el foro. Sí, el capítulo 3 es únicamente para el foro. Van ustedes a analizar los conceptos relativos al derecho subjetivo, creo que son como 3 o 4 autores que nos marcan, y ustedes decir, este es el concepto o es el autor que mejor especifica el concepto de derecho subjetivo y por qué. Eso es lo que porque yo considero que ya sea Kelsen o ya sea Bernardo, es el que mejor lo especifica y yo considero que es mejor porque especifica bien el concepto, menciona bien la capacidad del sujeto, etcétera, etcétera, ¿sí? Me van a poner en el foro esa opinión. Y en el PowerPoint los conceptos del capítulo 12. Sí, que es lo que hablamos de los supuestos jurídicos y el hecho jurídico. Muy bien, con sus respectivas imágenes. Y ya si ustedes quieren agregar ahí algún ejemplo, pues igual ya lo pueden igual agregar. ¿Sí? Bueno, entonces, por mi parte es todo. Espero que haya quedado bien igual los temas ahí claros. Yo voy a subir igual ahorita a la sesión, por si acaso quieren darle alguna leída o quieren tomar algún concepto importante para su diapositiva, pues ya para que ahí la tengan disponible. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. De Muchas nada. gracias, maestra. Gracias, Tengo nos una duda. vemos. ¿Tiene una Bye. duda? Dígame. Tengo una duda. Por ejemplo, ¿los foros también los califica o todavía no los califica? Sí, de hecho, califiqué, no recuerdo si califiqué el lunes o el domingo, pero voy a ese creo que fue el último día que califiqué, pero sí los estoy calificando. Ah, ok. Es que yo, bueno, sí participé en los dos foros y no me aparece calificación, entonces no sé si todavía Ok. no. Ok, igual ahorita como quiera le doy una repasadita para ver quién me falta de calificar. Si regularmente califico cada 2 o 3 días. Ah, ok. Ok, Ujú. gracias. Igual ahorita como quiera lo verifico para ver si hay algo pendiente para ya calificar. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, gracias a ustedes.